Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Es una alegría inmensa poder participar de esta reunión tan importante, especialmente por tratarse de asuntos que tienen que ver con las cosas eternas, ¿no es así? Que edifican realmente la iglesia. Estos días me llamó la atención un estudio hecho sobre cuál es el asunto más buscado en la internet. Y la palabra que más aparece allí en estas buscas fue la palabra Biblia, especialmente entre los días 15 al 21 de marzo. La otra palabra más buscada en la internet fue la palabra Apocalipsis. ¿Qué piensan sobre esto? El libro de Amós, el capítulo 8, el versículo 11, ya nos advertía y nos decía: He aquí vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Estamos viviendo este tiempo que merece una reflexión, un tiempo memorable en la historia. Y uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel fue el periodo en que Elí fue juez y sacerdote en Israel. Esto ocurrió aproximadamente entre los años 1107 al año 1067 a.C., durante 40 años. Elí era sacerdote y juez en Israel, y él ocupó el puesto más alto y de más responsabilidad que había entre el pueblo de Dios. Ahora, cuán importante es ejercer una responsabilidad, y debemos hacerlo de forma digna para toda la honra y gloria de Dios. Si eres padre, tienes autoridad e influyes sobre tu familia. Si eres líder de una unidad de acción o eres maestro, escuela sabática, en fin, tienes una influencia con estas personas. O si eres un anciano de iglesia, tienes una influencia poderosa sobre la iglesia local donde estás administrando y ministrando. Si eres pastor, la misma cosa. Pero la Biblia dice aquí que tristemente Elí evitó la responsabilidad que Dios le había dado de educar al pueblo y a sus hijos, y trató este asunto como si fuera de poca relevancia. Elí no dirigió su hogar según la palabra de Dios. Elí descuidó la palabra de Dios en su casa. Y 1 Samuel 3:1 dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, era rara. La versión internacional dice que en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor. Qué terrible, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la palabra de Dios comienza a escasear? ¿Qué piensan? El capítulo 4 y 5 de 1 Samuel comienza a describir que el pueblo de Israel sufrió terribles derrotas. En primer lugar, hubo muchas muertes. En segundo lugar, el arca fue capturada y las batallas fueron perdidas. Cada vez que la palabra de Dios es rara en la vida del pueblo de Dios, hay derrota. Y la ausencia de la palabra significa la ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios no está presente, el ser humano se descarría, se corrompe. 1 Samuel 4:19 dice que cuando la nuera de Elí, que estaba encinta, escuchó que su esposo y su suegro habían muerto y que el arca de Dios había sido tomada, se inclinó y dio a luz y después murió. Y cuando este niño nació le pusieron el nombre de Icabod, que significa sin gloria. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Dios se había apartado de Israel. Lo peor que le puede suceder a una nación, a una iglesia, a una familia, es el alejamiento de la gloria de Dios, de la presencia de Dios de la casa. Y cuando negligenciamos la palabra de Dios, perdemos la mayor de todas las bendiciones, que es la gloria de Dios sobre nosotros. Por eso no podemos dejar de abrir la palabra de Dios cada día en nuestras casas. Hay iglesias donde la palabra de Dios es escasa. Hay familias donde los principios de la palabra de Dios fueron abandonados. Hay personas que dejaron de ser alimentados por la palabra de Dios diariamente. ¿Qué podemos esperar? Fracaso, disminución de la fe, muerte espiritual, desolación total. Que Dios nunca permita que la palabra de Dios sea escasa en nuestras vidas. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la influencia de la palabra de Dios en la vida de las personas? Recientemente, el Centro de Compromiso Bíblico en los Estados Unidos realizó una investigación en que estudiaron aproximadamente a 40,000 personas. Es una buena investigación. Ellos solo querían saber
cómo era la interacción de las personas con las escrituras. Y descubrieron algo que terminó convirtiéndose en el principal hallazgo del estudio. No lo estaban buscando y se convirtió en el punto principal del estudio. Los investigadores descubrieron que cuando las personas leen la Biblia una vez a la semana, el efecto es casi insignificante en algunas áreas claves de la vida. Cuando las personas estudian 2 veces por semana las Sagradas Escrituras, el efecto continúa siendo insignificante. Ahora, cuando se leía 3 veces a la semana, había un signo diferente en el mapa, como si el corazón estuviese latiendo de forma diferente. Pero el descubrimiento profundo fue que cuando las personas leen la Biblia a partir de 4 veces por semana, el efecto aumenta increíblemente. Se esperaría que hubiese un aumento gradual, poco a poco, pero el impacto fue literalmente grande cuando se estudiaba a partir de 4 veces por semana. Ahora imagínense el impacto en la vida de las personas cuando se estudiaba diariamente. Era un impacto extraordinario en la vida de la gente. Algunos ejemplos de este estudio muestran lo siguiente. El sentimiento de soledad caía 30%. Problemas con la rabia caen 32%. Amargura, problemas en el matrimonio y relaciones conflictivas con los hijos caían 40%. ¿Qué les parece cuando se lee la Biblia? Adicionalmente a todo eso, el alcoholismo caía 57%, sentimiento de estancamiento espiritual cae en 60%, el contacto con la pornografía caía en 61%. Ahora, el estudio mostró de forma clara que cuando la palabra de Dios es leída y también compartida con los demás, la fe aumenta 200%. Y hay un aumento del 230% en el discipulado de la iglesia. Esto es increíble realmente. Cuánta bendición hay en el santo hábito de leer la Biblia diariamente y compartirla regularmente a los demás. La Biblia es la única arma que dispara a un muerto y tiene el poder de revivirlo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene desde 1853 una bendecida fortaleza. Es la lección de la escuela sabática, que ininterrumpidamente durante 167 años publica trimestralmente una edición diferente. ¿Qué les parece? ¿Y cuántos son gratos a Dios por esta herramienta? Digan amén allí, ¿dónde están? Yo quiero hacer un llamado a todos los líderes para unirse a este movimiento Maná. Este no es un programa, es un movimiento alrededor de la Biblia. Este proyecto tiene el objetivo de llevar a todos los miembros a adquirir la lección y estudiarla cada día, cada uno, cada mañana. Por favor, tomen en cuenta algunas recomendaciones importantes que me gustaría darles a continuación. En primer lugar, organicen un movimiento de oración en favor de un reavivamiento a través de la palabra de Dios. Amén. En segundo lugar, es importante definir un responsable para coordinar el proyecto Maná en cada iglesia. En tercer lugar, se debería establecer una meta y algunos objetivos a ser alcanzados por cada iglesia. En cuarto lugar, es muy importante definir una estrategia. Ideas pueden ser escritas y definidas para el proyecto. Y en quinto lugar, implementar el seguimiento semanal. Esto es para saber el avance del crecimiento en relación a la meta. Y en sexto lugar, celebre con alegría las conquistas y agradezcan a Dios por la bendición de tener la palabra de Dios viva en el corazón de la iglesia. La mejor vacuna contra el virus del pecado es la palabra de Dios en el corazón de los seres humanos. Yo quiero terminar con un texto bíblico que está en el Salmo 119, el versículo 9. Es bien conocido por todos ustedes. Allí dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuando las personas guardan los dichos de la palabra de Dios en el corazón, son impedidos de pecar contra Dios. Dios está buscando hoy líderes que se levanten y busquen llevar el mayor número de personas a Jesús a través de su palabra, para estudiarla, para vivirla y para anunciarla a los demás.
Que Dios bendiga ese momento que ustedes pasarán juntos para fortalecer en la iglesia el estudio de la palabra de Dios, y esto a través de la lección de la escuela sabática. Que Dios los bendiga.